Bueno, estamos como cada miércoles. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento estaréis viendo este vídeo. Estoy con Pedro Martos. Él nos va a hablar de un tema, yo creo que muy interesante, que tiene que ver con la fiscalidad en criptomonedas, porque se habla mucho de criptomonedas, del Bitcoin, de cómo está, de cómo sube, de cómo baja, pero yo creo que el kit de la cuestión al final está en cómo tratar fiscalmente este tipo de productos de inversión. Entonces, vamos a tener una charla con Pedro y le vamos a preguntar las cosas que cualquiera de nosotros se plantearía respecto a la parte de fiscalidad. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal tú, Mar? Encantado de estar aquí contigo, departiendo un Muchas gracias. poco estas dudas que surgen tan a menudo. Me hacía muchísima ilusión tenerte porque eres, bueno, una fuente de conocimiento tremendo y además que lo explicas de forma muy sencilla que lo vamos a entender todos. ¿Cómo nos afectaría a las personas que nos planteemos inversiones en criptomonedas este nuevo proyecto de ley de temas fiscales que se nos avecinan? Bueno, pues este proyecto lo que busca principalmente son fuentes de información, la cual pueda identificar tanto la persona que compra o la entidad que compra, como a su vez la fecha, la cantidad por la que se invierte y luego la posible ganancia o alteración patrimonial, como decimos nosotros, que se produzca en cualquier movimiento. Y cuando hablamos de cualquier movimiento, no solamente cuando lo hagamos fiat, sino si cambiamos de una moneda a otra. Aunque no tengamos los euros famosos luego en nuestra cuenta, también es declarable. Entonces, el camino que tiende a llegar es que sea equiparable a cualquier otro producto financiero, como cuando compramos unas acciones y las vendemos y tenemos una ganancia o pérdida patrimonial. Lo único que hay que se diferencia es que el proyecto busca que incluso los cambios, aunque no se realicen en fiat, o sea, no recibamos los euros en el banco, se declare esa variación también patrimonial y se tribute por ello. Claro, que en esto, mira, quería hacerte una pregunta, ¿vale? Porque yo, vamos, te digo un poco cómo lo he entendido, por eso necesito que lo aclaremos. Cuando tú inviertes en un fondo, ¿vale? Ujú. Tú puedes cambiar de un fondo a otro y mientras no hagas líquido ese fondo, en principio no tendrías que tributar. ¿Es Así es, así? así Vale. es. ¿Qué diferencia hay en este símil con las criptomonedas? Porque entiende, el proyecto de ley entiende que cuando tú cambias de Bitcoin, por ejemplo, a un Ethereum, son dos productos totalmente diferentes. Entonces, la valoración que se produce cuando tú estás cambiando de Bitcoin en el punto de hoy al valor de Ethereum, se ha producido una ganancia o una alteración desde el punto de vista del punto inicial de cuando compraste esa Bitcoin. Entonces, no lo asimilan o no se va a asimilar como un fondo, como tú bien has explicado. Oye, si yo cambio de fondo, no, no, son dos productos totalmente diferentes. Cada cambio de moneda se va a considerar una operación totalmente independiente. Claro. Vuelvo a repetir, aunque no tengamos en nuestra cuenta corriente los euros. Claro. ¿Vale? Y entonces, en el supuesto, por ejemplo, que tú tengas diferentes wallets, ¿vale? Tú tienes Ujú. una wallet y cambias, por ejemplo, de una wallet a otra, pero lo estás haciendo en Bitcoin. Ahí, Sí. en ese caso, tú tendrías que declarar ese cambio. Los wallets son monederos. Sí, Pueden ser monederos calientes o monederos fríos. Como sí, yo estoy sí. traspasando la misma moneda de un sitio a otro. No se produce una alteración No se produce patrimonial. una alteración. O sea, en este caso, por ejemplo, si tú tienes tú compras ahora mismo Bitcoin y se te van revalorizando, ¿no? Imagínate Ujú. que has Sí, comprado yo que sé, a 40.000 y ahora están a sí. 45.000. Mientras tú ese dinero no lo hagas líquido, líquido me O refiero, no compres Ethereum con ello. o no cambies a otra moneda. Por ejemplo, digo Ethereum por decir un ejemplo, ¿eh? Sí, sí, porque estamos, claro, es que aquí estamos comparando las dos criptomonedas con dos productos de inversión, para Correcto. decirlo igual. Sí, sí, O sea, exactamente. en el otro estábamos en lo que era un Ujú. fondo, y imagínate, pues no sé, cambiamos de un fondo a un plan de pensiones, por Sí, ponerte, sería un poco el cambio claro. del Bitcoin al Ether, Sí, ¿no? por un poco más simple el ejemplo, asimilemos los wallets como las entidades financieras. Vale, Yo tengo, por decir un nombre, una entidad financiera A,
un importe y lo traspaso a una entidad financiera B en ese mismo importe. Yo no puedo tributar por ello, porque lo único que es un traspaso de monedero, digamos. Claro. Entonces, ahora bien, si yo de ese dinero que tengo en la entidad A hago una operación de compra que me transmite a la entidad B, entonces sí se produce una alteración patrimonial, que es lo que tengo que declarar. Vale, simplemente si lo que hay es un cambio de un monedero a otro, en principio no tendrías una imposición. Vale. Efectivamente. Y otra cosa que se me plantea, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué pasa con esas empresas que ya están admitiendo los pagos con Bitcoin? Por ejemplo, mismamente PayPal ahora te permite hacer hacer una transacción con Bitcoin, aunque luego lo hagas a través de PayPal, ¿no? Y cada vez más empresas. Sí, lo que están ya es dando de facto un valor de esa moneda, de ese momento que están admitiendo el pago. Porque no dejamos de estar usando la criptomoneda como una operación de pago a una prestación de un servicio o de adquisición de un bien. Entonces, esa valoración es la que prevalece de esa moneda en ese momento que lo recibe PayPal, lo recibe por ejemplo Tesla si podemos comprar un coche o cualquier otras compañías. Ahí la problemática que tenemos es que al hacer esa operación ya estamos sentando un precedente de valoración de esa criptomoneda en ese momento. Entonces tendremos que ir a nuestro histórico y en ese año que se ha producido, en este ejercicio, en el año que se produzca ese pago por esa adquisición de bien o de servicio, tenemos que mirar cuánto nos costó esa compra de esa moneda. Claro. Con la dificultad que trae eso. Porque yo puedo comprar una unidad de Bitcoin en el año 2017, trocearla, empezar a comprar diferentes productos o diferentes monedas con esa y uno de ese producto, de trozo o dos trozos, es la que me provoca el poder de comprar o ese bien o ese servicio. O sea, puede haber un galimatías muy Pero curioso. y ahí cómo se puede eso llevar el control fiscal, tanto para la persona física como para Hacienda. Pues salvo que la regulación lo dejen claro, pero meridianamente claro y con negrita, nosotros aconsejamos que se intente buscar la proporción de cuando yo estoy pagando, qué proporción tiene de unidad con respecto a la compra. Si es unidad completa, yo tengo una de Bitcoin, pero me ha revalorizado y pago con una Bitcoin, lo tengo fácil. El problema es cuando yo troceo. Claro. Si yo troceo, cuando empieza el problema. Pero Claro. tengo que tener más o menos una trazabilidad. Porque es lo único que me va a defender a mí de cara a la agencia tributaria, la trazabilidad. Claro. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de este anteproyecto de ley que hay, ¿cómo se compensarían las pérdidas? Te digo porque, claro, estamos hablando siempre que hay ganancias, Sí, pero bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los fondos y de vehículos de inversión, tú puedes compensar si tú has tenido una pérdida. O sea, si tú has tenido una ganancia en estas acciones, pero has tenido una pérdida en otras, bueno, tú compensas. Aquí, ¿cómo se compensa esto? Igual se compensarán igual, las ganancias con las posibles pérdidas se compensarán igual. Ahora, yo quiero, ya que lanzas esta pregunta, quiero sacar un tema importante que últimamente, por desgracia, se está dando muy a menudo. Cuando hay un robo de claves, un robo de monedas o un hackeo, como queramos, el problema que nos encontramos es un problema de prueba. Claro. Porque la pérdida patrimonial al final es un problema de prueba. Yo puedo tener justificada una pérdida, como bien comentábamos, con una trazabilidad. Lo compré a 3 y lo he vendido a 2 porque el mercado se ha puesto así, yo tengo una pérdida. Pero ¿y si yo tengo la compra a 3 y cómo demuestro que he tenido un robo, como he tenido una pérdida o como he tenido algo? Es un problema de prueba y por desgracia últimamente se están dando muchos casos de este tema. Entonces, ¿cómo vamos a poder demostrar eso? Claro, pero eso se dará más en los casos de las personas que tienen las billeteras frías, entiendo, porque en el tema de los wallets y los que están de alguna manera ya controlados, hay una trazabilidad. Las billeteras que suelen usarse el término billetera caliente, la wallet caliente, son más peligrosas, son donde más pueden acceder estos señores o estas señoras a hacer
ese posible fraude. Pero bueno, es un poco lo que hablamos, trazabilidad tanto de ganancia como de pérdida. Entonces, otro problema es, ha habido gente que ha tenido, hay personas que han tenido una revaloración bueno, impresionante, Brutal. brutal. Entonces ahora cuando le dices, es que tienes que entrar por este camino, pues hombre, se les pone los pelos de punta, ya, pero es que no he hecho, fíjate que lo estoy dejando, pues va a pasar casi como con el símil de la herencia. No puedo coger la herencia porque tengo que pagar más impuestos de lo que voy a tener, porque no tengo dinero, o sea, tengo muchas tierras que me ha dejado mi familiar, pero no tengo líquido para poder liquidar a los impuestos. A ver cómo lo hago entonces. Pues esto va a Claro, pasar igual. O hago fiat, o si no, cómo pago la tributación, que en teoría, según la nueva ley, voy a tener que hacer. claro, pero en este caso, tú lo que crees es que esta tendencia, bueno, Pedro, no sé si lo he dicho al principio, pero lo veréis en el copy, él es economista y asesor financiero que, como estáis viendo, conocimiento le sobra. En el caso, por ejemplo, de esto que estamos comentando, de la persona que ha ido acumulando, ¿tú crees que este anteproyecto va a afectar a que la gente acumule más los bitcoins o a que los venda? ¿Tú qué tendencia estás observando? Hombre, la gente está preocupada, ¿eh? La gente está muy preocupada porque en el fondo la gente llega un momento en que sí, mucha revalorización, pero quiere disponer de esa revalorización. Mm. Entonces, lo que le preocupa es cómo lo voy a hacer, cómo lo van a regular. Evidentemente, con los palos que tenemos ahora mismo para hacer este tinglado, pues, perdóname la expresión, es que tengo que coger desde el punto inicial al punto donde tengo ahora mismo. Entonces, la gente está ahora mismo muy cautelosa, está esperando. Ha habido muchas personas que cuando se le hemos precalculado la renta de este año 2020 con lo que tenía que pagar, ha dicho, me espero porque para pagar hasta incluso el 26% por ganancia patrimonial que puede tener a partir de 200.000 euros, casi me espero a ver qué dicen. Claro. Pero normalmente la gente lo que quiere es llegar y al final tocar el dinero, tocar el dinero. Claro, y por ejemplo, en el caso de las tarjetas, o sea, como porque sabes que hay algunas wallet que tienen tarjetas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tú has comprado Bitcoin, los tienes ahí y Ujú. tienes una tarjeta para disponer. Esa cantidad que tú vas disponiendo, o sea, que vas pagando cosas en tarjeta, ¿cómo se contemplaría fiscalmente con esta nueva ley? Pues tendrías que hacer una suma de todas esas operaciones, ¿vale? Y ver si son ganancias sobre el producto que tú has puesto o son parte de lo que tú has comprado. O sea, a ver si me sé explicar mejor. Es que esto es complejísimo, Muy, ¿eh? muy complejo, muy complejo. Pero Vamos a ver. y a vosotros, a los asesores, os van a volver No, micos, estamos ¿eh? locos, pero no, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a que saquen estos señores tanto temas complicados y normativa complicada, pero lo que queremos es que lo regulen en condiciones y que nos marquen bien las reglas del Y juego. que esté claro. Y que esté claro, porque ahora mismo hay todo muy etéreo, muy todo, hay opiniones para todo, hay opiniones que, y ahora te contesto a lo que te estaba diciendo, por ejemplo, la minería, que salga a relucir, dices, pues, es que hay unos que dicen que es actividad económica, y otros dicen, no, no es una actividad económica, hay unos que dicen que tiene que llevar IVA, otros dicen, no, no tiene que llevar IVA porque el que está detrás del minero no va a pagar nada. Entonces dices, pues, ¿por dónde encajo? Claro. Cuando te pregunta alguien. Entonces, bueno, ¿Sabes lo que pasa también? Que en el momento que lo regulen, sí. también cambia un poco ya todo el panorama. Hombre, está claro, a ver, si es que el mundo cripto es un mundo, no es blanco, es un Mm, poquito oscuro, vamos a dejarlo claro. estar. Entonces, Mm, cuando me preguntaba lo de las tarjetas, pues sí, pues dices, vamos a ver, yo lo que tengo en la tarjeta, ¿cómo se ha generado? mm. O sea, yo puedo haber invertido, pues por poner cifras, 1.000 y en mi tarjeta tengo 1.500 ahora mismo, luego tengo 500 de ganancia. Mm. ¿Correcto? Si Sí. yo empiezo utilizando el método que más le gusta a Hacienda, que es el FIFO, primera entrada, primera salida, first in, first out, lo que tengo entonces es que estas 500 euros o estas 500 unidades que estoy gastando,
lo estoy gastando como mi ganancia patrimonial. Con lo cual tendré que declararlo en mi renta como una alteración patrimonial. Claro, Una vez que llega a los 500 y empiece a reducir, ya no declaro, porque es de lo que yo había puesto ya al principio. claro. Entonces, pero esto que estoy hablando son suposiciones. Por coherencia, por similitud, porque como el impuesto sobre la renta, que pretende meter mano a las ganancias, grava las rentas, decimos, pues, ¿qué va a gravar? ¿El importe que ha desembolsado en la cripto la persona? No, tiene que gravar el importe que rente esa moneda, o esa Claro, criptodivisa. claro, No puede grabar lo que yo tengo en mi ahorro. Tengo que claro. grabar la renta que me produce mi ahorro. Y una pregunta que se me ocurre. ¿Cómo ves el tema de las inversiones en cripto en sociedades? ¿Es posible? O Sí, sea, de en vez de hecho, que lo compre una persona física, que lo sí, invierta, y ahí, sí, ahí va a tener siempre el 25%. efectivamente. Las sociedades tienen el 25% fijo de momento y tocaremos madera para que no suban, ¿vale? Sí, porque es que, bueno, Se prevé, ¿no? no voy a entrar en polémicas. Vamos a Madre estar. mía. Entonces, Estamos ayudando, ayudamos a crecer pero el país. al revés, Por eso, estamos como estamos al revés. empujando para que esto gire, para que vayamos a más, Ya, sí. ya. No, no, a mí Yo alucino. una muy rápida, una muy rápida. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que no somos el país que más tributación tiene. Estoy de acuerdo, pero somos el que más esfuerzo fiscal realizamos. Exactamente. ¿Vale? Entonces, no me digas que no te rasgues las vestiduras diciendo de que si las empresas tienen un tipo efectivo que no llega al 25 nunca, tenga al 22, incluso al 5 en grupos consolidados y tal, vale, pero al final, si tú ves que está haciendo ahí un tema de fraude, persíguelo y sanciónalo. Pero si no, ¿quién está generando al final los puestos de trabajo? Los autónomos y las Claro, empresas. claro. No, y además que no solamente estamos hablando de una imposición, es que hay una imposición al ahorro, hay un IVA, hay sociedades, A ver, entonces tenemos empiezas a sumar, los impuestos como el IVA están gravando el consumo y la producción. La claro, cantidad de dinero que entra todos los trimestres es que claro. no lo podéis imaginar No, ahora y mismo. además ahora, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, si además quieres grabar o sea, la parte de herencia, si quieres, o sea, es como que sigues grabando, o sea, sobre algo Mira, que ya has pagado. no Entonces, puede ser bueno, que lleguemos a pagar hasta 3 veces por un mismo hecho. es que es alucinante. No puede Y ser. luego la distribución que se hace de ese dinero, que Bueno, es bueno, bueno. vergonzosa. Bueno, Entonces, entonces, eso es como para yo otra creo que charla que eso es tengamos. otra, podríamos Eso es otra tener charla. otra Vamos charla al tema, con más, vamos a con la más pregunta gente. de las empresas, que esto puede Sí, no, no, ser yo lo veo una alternativa interesante. bastante bien interesante, porque además lo que estamos comentando, tenemos un tipo fijo de gravamen, que es el 25%, y en el cual podemos estar remansando los resultados positivos, además, cuando a través de la capitalización de los propios, llevando las reservas, y ya los socios decidirán si se reparten o no se reparten como dividendos. De esta Claro. manera, lo que tenemos es que, bueno, pues lo tenemos ahí y no va directamente en el ejercicio al impuesto sobre el IRPF o la renta del socio. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que también la agencia tributaria está persiguiendo las sociedades fantasmas. ¿A qué son las sociedades fantasmas o interpuestas? Aquellas que realmente no tienen ningún medio material ni humano, o sea, solamente tienen el nombre, pero realmente quien lo está realizando es una persona, que es el socio único, que es el administrador, con lo cual le van a decir, oiga, usted ha interpuesto una sociedad para beneficiarse de la tributación, le voy a derivar directamente el resultado a su IRPF, y encima con Claro. sanción. Hay que tener Claro, un no, pero poquito bueno, cuidado con estamos eso. hablando de una empresa que esté funcionando, que tenga Perfectamente, actividades perfectamente, y que en lugar de perfectamente. invertir la persona física, Sí, pues invierte la sociedad. Porque a lo perfectamente. mejor esa persona física, pues por sus cifras, pues sabes que saltar de una cosa a Sí. otra con una pequeña variación ya No, no, se te dispara. perfectamente. Si hay una actividad que la inversión puede ser complementaria a la actividad que se está desarrollando, Mm, yo lo veo bastante viable y bastante bueno, además. De hecho, como mm. bien sabes, ya se pueden constituir sociedades en criptomonedas de Ah, valor de pues mira, capital. esto no lo sabía. Hay notarios que lo están admitiendo. Hay algunos que te Así. ponen una cara así como diciendo, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Hacen así. ¿Cómo has dicho? No te entiendo muy bien.
pero la mayoría sí es cierto que ya está empezando a cambiar porque al final no dejas de tener una valoración. Cogen el código QR, ¿vale? Y lo adjuntan en la escritura y ya tienes ahí una valoración, porque no deja de ser un compromiso el capital con los socios hacia terceros. Entonces, no y en ese caso, por ejemplo, que has comentado de una notaría, que puedas constituir una sociedad en cripto, ¿cómo se haría? Lo que te comento, tú vas con la moneda a la cual vas a valorar, en ese Sí, momento se saca el código QR con la valoración, en ese momento valga la redundancia del momento, sí, de la de la moneda. cripto, Sí, el notario suele adjuntar el código QR en la escritura donde indica y da fe de que esa valoración es mínimo los 3.000 euros vale. y se acabó. Que luego la criptomoneda está por debajo, pues es que es lo mismo como si tú te pones a trabajar y tienes unas pérdidas y tus fondos propios están por debajo de 3.000 euros. Oye, ya tendrás que preocuparte de que los fondos propios sean positivos, como mínimo en el importe Pero y de en ese capital. caso, por ejemplo, Pedro, la transacción, ¿cómo se hace? Porque claro, tú llegas a la notaría y tú tienes que hacer o sea, tú haces un depósito de ese dinero para No poder tiene por constituir. qué, tú puedes hacer una aportación de capital no dineraria, ¿eh? Ah, Siempre que esté cuantificada. Tú puedes claro. tener una aportación de capital, o sea, los 3.000 euros mínimos, o puedes llevar ordenador, puedes decir que tienes con el título de propiedad, lógicamente, ordenadores, mesas, mobiliario diverso o vehículos, una valoración de 3.000 euros. O sea, que tú ahí lo que introduces en la escritura del código QR es de tu wallet, o sea, por así decirlo, que tú en ese Exactamente, momento tienes ahí los exactamente, tres eso es, mil euros en eso es, criptomonedas. exactamente. Oye, esto me De, parece muy interesante, no De lo hecho, de conocía todas esto. maneras, también hay sociedades, está la sociedad, la sociedad limitada sucesoria, de formación sucesiva, perdón, no quiero equivocarme, que en la cual tú creas una sociedad sin desembolso de capital, ¿vale? Con una limitación del estatuto, sin la retribución de los administradores, que hasta que no llegas a los 3.000 euros de capital, no se te quita la coletilla ni esos requisitos que te cortan la distribución de dividendos y la retribución de los administradores. O sea, se puede hacer, Se puede hacer. o sea, tranquilamente. Bueno, o sea, quiero comentaros a todos los que nos estáis viendo que a Pedro le vamos a tener en el Congreso de Inversores ahora en Yo junio, encantado, de 5, verdad, súper 5 y 6 encantado. de junio, y además, como es un congreso que lo hemos centrado en las inversiones inmobiliarias, porque mira, al final la inmobiliaria siempre es una inversión refugio. Yo ahora que estoy conociendo bastante el mundo de las criptomonedas, hay mucha gente que al final lo que está haciendo con las criptomonedas es comprarse una casa. O sea, Efectivamente, la criptomoneda es como un medio efectivamente, de sí, conseguir una rentabilidad sí, alta, acelerar el proceso y al final me compro una casa. sí, O sea que, totalmente de por acuerdo mucho que contigo. decimos que lo inmobiliario no es líquido, que hay mucha gente que son detractores de lo inmobiliario, pero al final es como, yo sé lo que te digo, como que llegan ahí, ¿no? El otro Pues día yo, me entraba en una conversación con una persona, perdona, porque él era sí, muy cripto, y me dice, no, ya me queda menos para comprar esta casa, y yo me entró la risa. Digo, tú que eres tan cripto, y sí. al final vas a terminar comprándote una casa. No, yo te comento, en el despacho estamos teniendo, tú eso, lo que acabas de decir, y no lo habíamos hablado antes, es cierto, estamos teniendo un montón de gente que está diciendo, no, yo por suerte he tenido esta supervaloración, voy a hacerlo FIA, voy a sacarlo, cómo tengo que declarar en Hacienda, cuánto me va a quitar Hacienda, Todo el pero voy a rollo, sí. comprar al final un ladrillo, voy a Claro, comprar ladrillo, una claro. casa, dos casas, y luego empiezan un proceso, ¿sabes? Como de autoapalancamiento a través de esas propias inmuebles, Sí, porque como entran limpios, se sí, autoapalancan y empiezan a subir, y cuando se dan cuenta, perdón, con la intención que tienen de que llegar en un futuro a tener pues un número determinado de viviendas y decir, bueno, estoy tranquilo, mi sí, jubilación ya, digamos, que más o menos está ahí sí, medio asegurada. Sí, sí, sí. mucho, estamos Sí, por teniendo eso mucho. te digo que todo al final está relacionado. Pues bueno, como os Efectivamente. estaba comentando, Pedro estará con nosotros. Vamos a tocar un poco
pues, bueno, pues todas las figuras fiscales, que también es otro tema apasionante, ¿no? Si me empiezo a invertir, cómo invierto como persona física, invierto como sociedad, en qué momento salto a una patrimonial o si quiero hacer una inversión internacional. Ya veis que, bueno, da gusto hablar con él porque todo lo hace sencillo, lo hace entendible, así que le vamos a tener dentro de nada, nos veremos. Yo Muy bien. darte las gracias por esta charla de hoy, que yo creo que, bueno, por lo menos hemos visto ahí y yo creo que las personas de la audiencia se habrán quedado con los conceptos claves. Y nada, agradecerte. Si tienes una última, que yo siempre hago lo mismo, pregunta al final, alguna última cosa que quieras compartir con la audiencia antes de despedirnos. Lo primero, que muchas gracias por haberme invitado al Congreso. Gracias Estoy a ti. encantado de poder asistir próximamente. Y bueno, que solo quiero apuntar una cosa, y es que no os desesperéis con las criptomonedas. No os desesperéis, que saldrá regulado y saldrá claro todo, y entonces podremos empezar. Porque lo peor de hacer movimientos es el desconocimiento, la ignorancia. Entonces, hay un principio básico: es, si tú conoces las reglas que utiliza tu enemigo, entre comillas Hacienda, podrás jugar mejor que si las desconoces. Por Exactamente. tanto, cuando salga la normativa, salga la ley, a ver si lo prueban de una santa vez, ya podremos saber. Luego ¿Se tiene previsto, Pedro, se tiene previsto alguna fecha o en no? este año tiene que salir. Este año. Luego ya criticaremos de que se han hecho tal, que se han hecho cual, pero bueno, ya tenemos un patrón sobre el cual movernos y Sí. ya veremos cómo operar en ello. Pero vamos, que es que no desesperéis, no desesperéis. ¿De Bueno, acuerdo? pues nada, yo darte las gracias. Pondremos debajo siempre en el copy tus datos por si alguna Muy persona bien. quiere ponerse en contacto contigo, que seguro que cuando nos vea lo va a hacer. Y nada, darte las gracias y nos vemos muy pronto en el Congreso. Muy bien. De Chao. acuerdo, chao. Chao.